Empezamos nuestra tercera sesión, que es sobre uno de los argumentos usados para sustentar esta idea del ancestro común, especialmente en el tema del ser humano, que son las similitudes genéticas entre humanos y chimpancés. Entonces, Tim es un experto en genética y este es un tema que domina bastante, así que igual pues, se complica un poquito la parte genética de ello, pero bueno, haremos lo que podamos para que se entienda lo mejor posible. Okay, we're going to move along swiftly because if at all possible, I'd like to have a few minutes for question and answer at the end of this session. Vamos a intentar ir un poco rápido, bueno, lo que podamos, porque me gustaría que hubiera tiempo para preguntas al final de la sesión. Let's ensure that we all understand what we're talking about. Pero vamos a asegurarnos de que todos entendemos de qué estamos hablando. You've probably noticed that chimpanzees are much more similar to human beings than snails are. Probablemente os habéis dado cuenta de que los chimpancés se parecen mucho más a los seres humanos que, por ejemplo, los caracoles. So we would expect their genetics to be more similar to ours than a snail's genetics are. Así que esperaríamos que su genética sea más similar a la humana que la de un caracol. You can see a human being there on the right. I don't want to identify who that human being is. En la pantalla en la derecha podéis ver un ser humano al que no voy a identificar. But let's just say that's the most chimpanzee-looking picture I was able to find of somebody here in this room. Simplemente vamos a decir que es la fotografía que más se parece a un chimpancé que he podido encontrar de alguien en la sala. And you know that the cells of chimpanzees and the cells of human beings have DNA inside them. Todos sabéis que las células de los chimpancés y de los seres humanos tienen ADN en su interior. And that DNA encodes a lot of information about you. Y que ese ADN tiene codificada un montón de información sobre vosotros. It's not 100% of the information, but it's a lot of it. No está el 100% de la información ahí, pero hay mucha cantidad. And if I took all of that DNA in a normal cell of yours and I stretched it all out together, it's in sections, but I put them all together, it would be approximately 2 meters worth of DNA inside every one of your cells. Y si cogiéramos todo el ADN de una de vuestras células y aunque está cortado en trozos y los pusiéramos uno detrás de otro, a lo largo tendríamos unos 2 metros aproximadamente de ADN en cada una de vuestras células. So in my cells I have a length of DNA that is longer than I am tall. Así que en cada una de mis células yo tengo un ADN tanta cantidad de ADN como para cubrir hasta más de mi altura. And the argument is that if we look at the sequence of chemical letters that encode the information in human DNA and we compare it with the DNA that comes out of a chimpanzee's cell, there's only about 1% difference. El argumento dice que si tomamos el ADN de una célula humana y lo comparamos la secuencia genética, las letras, el orden de las letras con el que podemos encontrar en una célula de chimpancé, la diferencia es aproximadamente de un 1%. And again, this is the Darwinian argument. Therefore, chimpanzees and humans inherited their DNA from a common ancestor because 99% of it is the same. Entonces, y esto es un argumento en favor del darwinismo, si en ese caso los chimpancés y los humanos habrían heredado su ADN de un ancestro común porque un 99% es idéntico. Common descent is an explanation for similarities in DNA sequences. El tener un ancestro común, el proceder del mismo ancestro, es un argumento, es una explicación para determinadas similitudes en el ADN.
So I know there are some sisters here. I think, yes, Yes. two there, right? 3. 3. Okay, well. And if I looked at your DNA, I would see that there are similarities with your mother and your father's DNA. Sí, aquí hay algunas hermanas y si pudiésemos analizar su ADN veríamos que hay similitudes con el ADN de su padre y de su madre. And because you inherited your DNA from those common ancestors, you have more DNA in common with each other than you do with anybody else in this room. Y por eso, porque habéis heredado vuestro ADN de esos ancestros comunes, el padre y la madre, vuestro ADN tiene más en común que lo que podáis tener con cualquier otra persona de la sala. There are lots of possible reasons, though, that you might find similarities in a sequence. Aunque esa es una posibilidad, hay otras muchas razones por las que uno puede encontrar similitudes en una secuencia genética. For example, if you look at some of the Psalms in the Bible, you see that they have similar language in them. Por ejemplo, si miramos en la Biblia algunos de los salmos y los comparamos entre ellos, vemos que tienen frases muy parecidas y el mismo estilo. That's one way that we can tell this psalm was written by David, and this other psalm, or these other psalms here, were written by somebody else. Y esa es una de las maneras por las que podemos saber que estos salmos fueron escritos por David y estos otros salmos fueron escritos por otra persona. So the same creator can make similarities, or common ancestry can produce similarities in sequences. Así que el mismo creador, el mismo autor puede producir secuencias similares o el hecho de tener un ancestro común también puede dar lugar a secuencias similares. We'll just worry about those two mechanisms. There are possibly other ones that can explain similarities between things. Posiblemente hay otros mecanismos que también pueden explicar por qué dos cosas son parecidas, pero vamos a preocuparnos de esas dos posibilidades. That 1% difference is supposed to have evolved over approximately 6 million years. So 6 million years ago, chimpanzees and human beings shared a common ancestor, and we've divided, we've drifted apart over 6 million years. Se supone que esa diferencia entre los dos genomas ha surgido en los últimos 6 millones de años, que hace 6 millones de años los humanos y los chimpancés tenían el mismo ancestro y a partir de ahí se separan las dos líneas y es cuando empiezan a aparecer las diferencias. In reality, okay, this argument actually doesn't work very well. The differences between the human and chimpanzee genomes are profound. Common ancestry is problematic when it comes, is a problematic explanation, and designed by a single creator better explains both the similarities and the differences. En realidad este argumento del ancestro común hace 6 millones de años no se sostiene muy bien porque las diferencias entre el genoma de los humanos y los chimpancés son muy profundas y entonces el ancestro común tiene problemas para explicar esas diferencias. Puede explicar las similitudes, pero no las diferencias. Mientras que un creador común o un autor común puede explicar las dos cosas. Por qué hay tanta similitud, pero también por qué hay diferencias. Let's take a look at this claim of only 1% difference between our genome and the chimpanzee genome. Empecemos analizando esta afirmación de que solamente hay un 1% de diferencia entre los dos genomas. I want you to look here at a couple of quotations and think about what is going on here in the literature. Os voy a poner ahora un par de citas y quiero que os deis cuenta de qué es lo que está pasando en este tema en la literatura científica. Here is a quote
from Scientific American, a pretty good magazine. Aquí hay una cita de Scientific American, que es una revista importante, buena. It says, our DNA blueprints are nearly 99% identical. So 99% identical, 1% different. Dice, nuestro ADN es prácticamente o casi un 99% idéntico al de los chimpancés, por lo tanto, un 1% diferente. 99% identical to chimpanzees, less than 1% have changed. 99% idéntico al de los chimpancés, menos de un 1% ha cambiado. Look at, first of all, the 1% here, but also look at the publication date. Fijaros en ese 1% citado, pero fijaros también en la fecha de publicación. So, Scientific American is a popular science magazine. It's not a scientific research journal. Esta revista es una revista de divulgación científica, no es una revista de investigación científica. If you look in textbooks, you can find these statistics there, 1% or sometimes 2% difference. Si buscáis en libros de texto vais a encontrar estos mismos números, un 1% de diferencia, a veces un poquito más, hasta un 2%. What is present in a serious scientific journal? Pero ¿qué es lo que encontramos en una revista científica seria? This is a quotation in Science, the journal Science, one of the most prestigious journals for science in the world. Esta cita ahora es de la revista Science, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel científico del mundo. For many years, the 1% difference served us well. Por muchos años, ese 1% de diferencia nos ha funcionado bien. Now it's totally clear that it's more a hindrance for understanding than a help. Pero ahora parece bastante claro, totalmente claro, que es más un problema, una dificultad para entender que una ayuda. See, here's the 1% difference, and in the Science journal they're saying this is a problem. Ahí tenéis ese mismo 1%, pero una revista científica seria dice que es un problema. This was published in 2007, so 2 years before what you saw published in Scientific American. Y esto se publica en 2007, que es 2 años antes de lo que habéis visto antes en Scientific American. This is very, very common in science. What you see in textbooks can be 50 or 100 years, literally, out of date. Everyone knows it's false, and yet in textbooks and in popular journals it just keeps repeating. Eso pasa muchísimas veces, es muy común en la ciencia. Se encuentran datos o afirmaciones en libros de texto y en revistas de divulgación que la ciencia sabe desde hace 50 o incluso 100 años que son incorrectos. The bottom line is the difference is not 1%. Y la base de todo esto, lo importante es que la diferencia no es de un 1%. It has never been 1%. Nunca ha sido un 1%. So estimates vary for human versus chimpanzee genome similarity. Las estimaciones para la similaridad entre el genoma de humanos y chimpancés varían. And here are just a few of them. Y aquí tenéis algunos ejemplos. And you'll notice that I tried to take these from around the first part of the 2000s. Y fijaros que todas estas estimaciones son de la primera mitad de la década de los 2000. None of them say 1%. Ninguno de ellos habla de una diferencia de un 1%. The closest one is this one published in the year 2000 by Fukuyama, 98.77. It sounds very precise. El más cercano es este publicado en el año 2000 por Fukuyama, que es 98,77%, súper preciso. So this would be 1.23% different. Esta sería una diferencia de un 1,23%.
still a lot more, but remember we're dealing with some very big numbers here. No parece que sea mucho más de un 1%, pero vamos a ver cuáles son los números reales de los que estamos hablando, que son muy grandes. The human genome is about 2.9 billion DNA letters long. El genoma humano es aproximadamente unos 2.900 millones de bases, de letras. It may come as a shock to you, but chimpanzees have larger genomes than you do. Y os puede sorprender, pero los chimpancés tienen genomas más largos que los nuestros. Theirs are about 3.1 billion letters long. El genoma del chimpancé tiene unos 3.100 millones de letras. Just in size, the difference is obviously a lot more than 1%. Fijándonos solamente en el tamaño, la diferencia es mucho más de un 1%. If you go to the literature, you will see different estimates on the sizes of the genomes, and there are technical reasons why getting it exact is problematic. Si vais a la literatura vais a encontrar también diferencias entre los tamaños, en las estimaciones de tamaño, pero hay razones técnicas para eso. Es muy difícil saber el tamaño preciso de un ADN. So size estimates vary from source to source, but the chimpanzee genome is consistently estimated to be about 6 to 7% larger than the human genome. Entonces hay algunas variaciones, pero de manera consistente encontramos en la literatura que es por lo menos un 6 o un 7% más largo el genoma del chimpancé que el genoma humano. Obviously, the difference is more than 1%. Así que just obviamente in size. la diferencia es mucho más de un 1%, simplemente considerando el tamaño. And for a long time now, we've known that 3 human and chimpanzee chromosomes, that's chromosomes 4, 9, and 12, appear to have been heavily remodeled. Y desde hace mucho tiempo sabemos que hay 3 cromosomas, el número 4, el número 9 y el número 12, que son muy distintos, que parecen como si hubieran sido remodelados. And the differences between the sex chromosomes are spectacular. Y especialmente las diferencias entre los cromosomas sexuales son espectaculares. If you ever want to read an almost comedic scientific paper, the one reporting on the accurate sequencing of the chimpanzee Y chromosome is, you can hear the shock in the writing of the scientists about it because it is so incredibly different. It's just not the same as the human Y chromosome. Si alguna vez queréis leer literatura científica que es casi comedia, podéis leer el artículo que informa sobre la secuencia precisa del cromosoma Y en los chimpancés, porque uno puede darse cuenta, puede notar al leer el shock profundo que tienen los autores al darse cuenta de que son completamente diferentes. Es que son otra cosa. The Y chromosome of both species differ in both size and sequence. La diferencia está tanto en el tamaño como en la secuencia. The ends out at the tips of the chromosomes of humans and chimpanzee chromosomes are different, and these are really important. Los finales de los cromosomas, lo que se llaman los telómeros, son muy diferentes y es algo muy importante. And interestingly enough, the human telomeres out there at the end are shorter than the chimpanzee ones. Los telómeros de los humanos son bastante más cortos que los de los chimpancés, esos finales de cromosoma. This is one thing that contributes to that larger chimpanzee genome. Y esa es uno de los factores que hace que el cromosoma de los chimpancés sea bastante más largo. And inside the ends of the chromosomes, there are very different sequences there in that region. Y dentro de esos finales, en esa región, hay algunas secuencias que también son muy distintas. In addition to that, you probably remember from whatever biology you've had that when you were created by your mother and father, the chromosomes that you got from your father were a mixture of your
paternal grandparents' chromosomes. Seguramente recordaréis de los cursos de biología que hayáis dado que cuando estabais siendo creados, formados a partir de las células sexuales de vuestros padres, el cromosoma de vuestro padre es una mezcla de sus cromosomas paterno y materno, de los abuelos. There was a process in which parts of the a specific chromosome that you got from your grandmother were swapped with parts of the chromosome that your father got from your grandfather. Porque durante el proceso de formación los cromosomas se intercambian trocitos. Hay un trocito del cromosoma que venía de la abuela que se ha cambiado, al que se ha intercambiado un fragmento con el cromosoma que venía del abuelo. Y ese es el cromosoma que tiene ahora el padre y que os va a pasar a vosotros. Unlike what you learned in high school biology, that process is not just completely random. Al contrario de lo que seguramente habéis aprendido en la escuela secundaria, en el instituto, ese proceso no es ese proceso de cambiarse trocitos, de recombinar, no es aleatorio. There are special places on the chromosomes where these ends, these segments are swapped. They're called crossing over or hotspots, crossover hotspots or recombination hotspots. Hay lugares específicos de los cromosomas donde se producen esos intercambios. These are not trivial differences. These are profound differences in all of these chromosomes. Y esto no son diferencias triviales sin importancia, son cosas realmente profundas. This is one reason why the horrific experiments that were done by the Soviet Union to try to cross apes and human beings didn't work. Y son una de las razones por las que los horrorosos experimentos que se dieron en la Unión Soviética intentando cruzar humanos y chimpancés no funcionaron. Our chromosomes are not compatible with each other. Porque nuestros cromosomas no son compatibles con los de los chimpancés. So let me show you some other numbers. Dejadme que os enseñe algunos otros números. The genes in the human genome are about 88% the same as rats. Los genes del genoma humano son aproximadamente un 88% iguales que los de las ratas. About 60% the same as chickens. Un 60% iguales que los de los pollos, los de las gallinas. About 80% in the same class as sea squirts, these animals that live in the oceans. Y son un 80% iguales que estos son unos moluscos marinos, unas babosas. I'm glad to see the confusion on your faces, okay, because you're learning something really important right now. When you say the same, it doesn't mean identical. Y cuando estoy viendo la sorpresa en vuestras caras, porque os estáis dando cuenta que cuando decimos que son iguales o que son lo mismo, eso no significa idéntico. So you have genes for beta globin, which is part of your hemoglobin that carries oxygen in your blood. Vosotros tenéis genes para la what you said? Hemoglobin. Yeah, but it was Beta a part globin. of beta globin. Yeah. Okay. Para la beta globina, que es una parte, una de las unidades que forma la hemoglobina. Bean plants Y las plantas de judías have genes for something that is the same, basically does the same function as beta globin. Esas plantas de judías también tienen genes para algo que es lo mismo, casi igual, con la misma función que la betaglobina. They're not identical, but they do the same thing, and there are some similarities between them. No son idénticos, pero hacen la misma función y podríamos decir que son lo mismo. Does that mean that you're descended from bean? ¿Significa eso que sois descendientes de plantas de judías? One of the problems with statistics is, depending on how you classify things, you can make things sound much more similar or much more different.
El problema de la estadística es que según cómo pones los datos ahí, cómo los explicas, puedes dar la sensación de que cosas son más parecidas o más diferentes. On the other hand, when you look at human proteins, Si en lugar de mirar el ADN miramos las proteínas humanas, they're only 29% identical to chimpanzee proteins. resulta que ahora son solamente un 29% iguales, idénticas, yes, idénticas a los chimpancés. Do you see how I am using words in a deceptive way and statistics in a deceptive way here? Fijaros que estoy usando las palabras y la estadística en una manera que puede resultar engañosa. It could mean just one amino acid in the protein sequence is different. Podría significar que una proteína que es diferente, que tiene un aminoácido diferente. So if you've got two proteins that do the same thing, they have the same shape, they function in the same way, but there's one amino acid that's different, are they the same or are they different? Si tienes dos proteínas que tienen la misma forma, que hacen la misma función, se pliegan igual, pero tienen un aminoácido diferente, ¿son iguales? ¿Son lo mismo o son distintas? Be very careful when people start throwing around statistics, particularly crude statistics like percentages, when you're talking about these things. Probably they themselves don't know what they're talking about, but make sure you nail down what exactly does that mean. Cuando alguien os suelte números así, estadísticas, sobre todo estadísticas así en crudo, aseguraos de que preguntáis qué es lo que quiere decir exactamente. When we're explaining the origin of humans and chimpanzees, we not only have to explain the similarities, we also have to explain the differences. Cuando hablamos del origen, cuando queremos explicar el origen de los humanos y los chimpancés, no solamente tenemos que explicar las similitudes, tenemos que explicar también las diferencias. And with any sequence of things that you use to encode information, what matters is not the sequence itself, but it's the information that's encoded. Y cuando estamos comparando secuencias codificadas, estamos hablando de lenguaje codificado, lo importante no es lo similares que sean las secuencias, las letras, sino la información que contienen. So I'm going to give you a very simple example in Spanish. Os voy a dar un ejemplo muy sencillo en español. I hope I got this right. Y espero haberlo hecho bien. Bello. Bello. Bello? Bello. Okay. Yeah. See, I know Italian. Bella. Bella. Sé italiano, Yeah, Bella. yeah. My grandmother's name was Bella. El nombre de mi But, abuela. yeah, but era I Bella. understand. Yeah, Bello. 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 Okay. Beautiful. Beautiful. Yeah. Bonito. Bello. If I just change one letter, Cambiando solo una letra, and the way you pronounce it is the same, right? sí, las pronunciamos exactamente igual Means hairy. y significa peludo. What? Bueno, el bello is the hair itself. Oh, is, So it's okay, not an well, hair, adjective. whatever. Okay. Significa Yeah, pelo, pelo Bello. corporal. So the point is, it sounds the same. Suena igual, There's only one letter that's changed, but Solo it's hay una a letra completely diferente. different meaning. pero el significado es completamente distinto. I lived in Thailand. We spoke a tonal language there. And you use the same word with a different tone, it means completely different things. Yo viví en Tailandia y en la lengua que hablábamos allí, simplemente diciendo la misma palabra con un tono distinto significaba una cosa completamente diferente. And Cantonese also, when I was younger, living in Malaysia. It's Y en cantonés, the cuando same vivía en word. Malasia, ocurre exactamente lo mismo. I remember my father, he acted as the father for one of the women who, because she'd become a Christian at her wedding. Ujú. Mi padre actuó como el padrino de una mujer que se había hecho cristiana en su boda. So the pastor asked, who gives this woman to be married?
Y el pastor preguntó, ¿quién entrega a esta mujer para que se case? And it was all in Cantonese. So Y estaba todo en cantonés, lo estaban diciendo en cantonés. so my father was supposed to say, I do. Y mi padre se suponía que tenía que decir, yo lo hago. He thought he said, I do. Él pensó que estaba diciendo, yo lo hago. But he actually said watermelon. Pero en realidad dijo sandía. This is, little differences can make a big difference in the actual meaning of sequences like this. In that case, a sequence of sounds that you are making with your Pequeñas mouth. diferencias en letras o en las vocalizaciones pueden conllevar una gran diferencia de significado. So here's a quote. Again, it's from the same article in Science, the journal Science. Otra cita del mismo artículo de Science. Researchers are finding that on top of the 1% distinction, chunks of missing DNA, extra genes, altered connections in gene networks, and the very structure of chromosomes confound any quantification of humanness versus chimpness. Los investigadores han descubierto que, además de ese 1% de diferencia, fragmentos que faltan en el ADN, genes extra, conexiones que están alteradas en las redes de los genes y la propia estructura de los cromosomas confunden cualquier cuantificación de lo que llamaríamos humanidad frente a chimpancidad. So let's look at some of these differences that we now know about between the human and chimpanzee genome. Vamos a ver algunas de estas diferencias que ahora sabemos que existen entre los dos genomas. First of all, let me emphasize to you that even if you take this in a simplistic way and you just look at the percentage differences, the numbers are actually gigantic. En primer lugar, aunque tomemos la perspectiva simplista y simplemente nos fijemos en los porcentajes, pensad que estamos hablando de números gigantescos. 1% of 3 billion Un 1% de 3.000 millones is 30 million differences. son 300 millones de cambios. So if we divide those, we have those No, evolve 30 millones de in cambios. each line. The human genome would have to have changed in 15 million different ways, and the chimpanzee genome would need to have changed in 15 different ways so that we get the 30 million differences. Son 30 millones de diferencias y si sabemos que se separaron los dos linajes hace 6 millones de años, cada uno tendría que haber acumulado la mitad, unos 15 millones de cambios en cada una de las líneas para tener un total de 30 millones de cambios. 6 million years seems like a long time to be able to do that. Y 6 millones de años parece que es un montón de tiempo como para poder conseguir esas diferencias. But actually, mathematically, that's not really possible. Pero matemáticamente no es posible. Because you have to eliminate all of the previous state for each of these changes, or else they'd still exist in the population. Porque para que se fije una mutación, un cambio en la población, hay que eliminar a toda la población que tiene la forma original. La mutación surge con uno y hay que eliminar a todos los demás y que se queden todos iguales. This would mean to maintain human beings and to accrue these changes, women would have had to have been having something on the order of, well, probably more than 100 babies each. Para que eso fuera posible, matemáticamente, cada mujer tendría que haber tenido 100 hijos. And the vast majority of them would have had to die. Y la inmensa mayoría de ellos tendrían que haber muerto. The same is true for chimpanzees. Y lo mismo tendría que haber ocurrido con los chimpancés. Humans and chimpanzees do not have that many babies. Ni los humanos ni los chimpancés tienen esas cantidades de hijos. And there are other issues. This is something that's widely recognized. It's called Haldane's dilemma after the evolutionary biologist J.B.S. Haldane. Esto está reconocido en la literatura científica y se llama el dilema de Haldane. Every few years there's a paper that comes out
that says, "Hallelujah, we've solved Haldane's dilemma." De vez en cuando, cada pocos años, sale un artículo que dice, aleluya, hemos resuelto el dilema de Haldane. And generally speaking, somebody points out within a few months the obvious math error, and the paper just goes into obscurity. Y en unos pocos meses sale alguien que lo refuta porque hace los cálculos bien y detecta que había un error en los cálculos matemáticos. But if you bring this up, there are people who actually try to throw these papers at you. They haven't bothered to do their research properly and see, no, that paper has been refuted, not by creationists, but by other evolutionary biologists. Pero si esto se lo argumentas a algunas personas, lo que hacen es que te tiran estos papers, estos artículos a la cara, sin saber que ya han sido refutados en la propia literatura científica, porque no han hecho una investigación profunda sobre el tema. One of the things that came out when the Human Genome was published were the fact that we have a lot of genes that we can recognize as open reading frames. So ORF. Cuando se secuenció el genoma humano, apareció un concepto nuevo, se reconoció la existencia de lo que se llaman genes ORF, por las siglas en inglés de Open Reading Frames. Open Reading Frames. ¿Cuál sería la traducción de eso más literal? Porque normalmente se llaman ORF también en español. It doesn't really matter. If you have ORFs and you add AN to the end, then it sounds like orphan, like something that has no parents. It has no ancestor. Y si le añades a esas tres letras, a esas tres siglas, la A y la N, es orphan, huérfano, alguien que no tiene padres. So these are genes that are not shared with any other organism that we know of. Y esos son exactamente lo que son esos genes. Son genes que son exclusivos y que no se comparten con ninguna otra especie. So far, pretty much every complex organism's genome we've found, on the order of hundreds of these in all of these genomes. Hasta ahora en casi cualquier organismo complejo se han encontrado cientos de estos genes huérfanos. Some changes in a genome are very simple. Algunos cambios en el genoma son muy simples. So if you take the DNA letters AGG and go to AGA, that's an easy mutation that can occur. Si tenemos la secuencia de letras, el codón AGG, y cambiamos la última a una A, esto es una mutación relativamente sencilla. And they don't change the sequence of amino acids in the protein that's being coded for. Y no cambia la secuencia de aminoácidos en la proteína porque los dos codifican para el mismo aminoácido. So that's an easy mutation. Así que es una mutación sencilla. But changing from nothing to a whole new gene is a big, difficult thing. Pero pasar de nada a un gen gigantesco es algo que es realmente muy difícil. So orphan genes are genes that are unique to individual groups, and they can't be explained by common ancestry. They weren't inherited from a common ancestor. Entonces estos genes orphan son genes que son únicos en un determinado grupo de organismos, en un organismo o en un grupo, y que no se pueden explicar por ancestro común porque no lo tienen otros grupos. This is what one of those orphan genes looks like in the human genome. Lo que estáis viendo en la pantalla es uno de esos genes huérfanos del genoma humano. Esa es la secuencia de letras. Yeah. And we're not talking about one of these or two of these. We're talking about, 100 or more. Y no estamos hablando de uno o dos de estos genes, estamos hablando de más de 100. You have to be careful about them because, sometimes there are algorithms that are used that find them and others don't. And also, every now and again, a paper comes out claiming to have somehow solved this problem. Hay que tener cuidado porque estos genes se buscan por medio de algoritmos, entonces puede que no todos coincidan. Y de vez en cuando también salen artículos que dicen que han resuelto este problema.
I brought this up before and I've had people say, well, what about this paper? Alguna vez que estoy presentando esto, sale alguien y me dice, ¿qué pasa con este artículo? And all I can say is they must have only read the title of the paper or something, so they give me work to do to read the paper and analyze it. Y me doy cuenta de que seguramente solo se han leído el título. Y entonces me dan a mí el artículo para que yo me lo lea y lo analice. Anyway, the human genome probably has hundreds of orphan genes. En resumen, el genoma humano probablemente tiene cientos de genes huérfanos de estos, orphan. The sequences where orphan genes occur do not align with other organisms' genomes, so they cannot be a product of common ancestry. Las secuencias de estos genes no se alinean con ninguna secuencia de otros organismos, por lo tanto no se pueden explicar por un ancestro común. So let's take a quick look at the different kinds of differences you can get between a sequence, a DNA sequence. Vamos a echar un vistazo práctico a los diferentes tipos de diferencias que se pueden encontrar entre dos secuencias genéticas. So this is just hypothetical, okay? It's not a real sequence. No es una secuencia real, es hipotética. But you can see that there are some places where you have a change in just one of the DNA letters, and that's called a single nucleotide polymorphism. Podéis ver que en algunos lugares hay un cambio de una sola letra. Relatively simple. Relativamente simple. There are also some places where just one letter is missing. Hay algunos lugares en los que hay una letra que no está. In terms of making that change, that can be very complicated. Pero cómo ocurre ese cambio puede llegar a ser muy complicado. But it's still simpler than a big gap like this. Pero aún así es bastante más simple que un hueco como este de aquí. Where you have no lining up of things. Donde no hay nada con lo que alinear una de las secuencias, en la otra no hay nada ahí. So, how similar are the human and chimp genomes? And the answer is, we really don't know for certain. Así que a la pregunta de cuánto nos parecemos o cuánto te pareces a un chimpancé, la respuesta es que realmente no lo sabemos. Because as the genomes are refined, we find more and more and more and more differences. Porque a medida que se ha ido refinando el conocimiento de estas secuencias, encontramos más y más y más diferencias. So the most recent analysis puts the percentage of single nucleotide polymorphisms at around 1%. El análisis más reciente establece que el porcentaje de estos cambios en una sola letra, polimorfismos de un solo nucleótido, eso es lo que está en el 1%. But the number of differences in terms of gaps is more like 13%. Pero si tenemos en cuenta los huecos, los trozos grandes que faltan en una o en otra secuencia, entonces la diferencia es de un 13%. That's the really hard part. Eso es lo que es realmente difícil. The actual difference between these genomes is at least 14%. Así que si unimos las dos cosas, sabemos que la diferencia real es por lo menos de un 14%. And probably you could put it higher than that. Probablemente más. Note that this doesn't take into account sex chromosomes, which tend to be dramatically different. Porque además esto no tiene en cuenta los cromosomas sexuales que suelen ser completamente diferentes. And other differences, such as differences in the chromosome architecture. Y otras diferencias que pueden estar en la arquitectura del cromosoma. Here's a quote. Otra cita. Most previous genome-wide comparative studies of apes have been limited by the mapping of inferior assemblies to a higher quality human genome. So what they did when they initially sequenced the chimpanzee genome was they used the human genome as a scaffold for putting those segments together as they worked out the sequences. Lo que dice la cita es que muchas de las comparaciones que se han hecho así a nivel general del genoma en general de los simios, de los chimpancés, se han limitado a tomar segmentos, a mapear trozos de baja calidad y compararlos con el genoma humano que estaba secuenciado con más calidad. Entonces lo que hacían es utilizar el genoma humano como patrón
y entonces ir buscando si se alineaban los trocitos que tenían del genoma de los chimpancés que aún no estaba completamente secuenciado. So consequently, human reference biases were introduced. Así que en realidad se introducía mucho sesgo. And I can tell you, everybody knew that. Y eso lo sabía todo el mundo. I certainly did. Yo lo sabía. It was just a matter of doing a little bit of digging and saying, okay, let's wait until they have a higher quality chimpanzee genome before we start making big statements about the similarities and differences. Era tan fácil como decir, a ver, vamos a esperarnos a que el genoma del chimpancé esté mejor secuenciado, con más calidad, para poder hacer una comparación que realmente nos dé información. So this quote comes from this year, and it's in the journal Nature. This is the actual paper reporting on a much higher quality chimpanzee genome. Fijaros que esta cita es de este año, de la revista Nature, y precisamente es de un artículo que está informando de un análisis de buena calidad del genoma del chimpancé. So some conclusions. Conclusiones. That human and chimp genomes share greater similarity to each other than to other genomes, organisms' genomes, is unsurprising. Que los genomas de los humanos y los chimpancés se parezcan más que esos con otros organismos, con los genomas de otros organismos, no es sorprendente. Similarities between human and chimp genomes can be expressed in many ways, but expressing the meaning of the similarities and differences is challenging. Las similitudes entre el genoma humano y el del chimpancé se pueden expresar de muchas maneras, pero expresar el significado de esas similitudes y de las diferencias es un desafío. Small percentage differences add up to large numbers of individual differences. Diferencias pequeñas en los porcentajes se suman y dan lugar a números muy grandes cuando hablamos de letras, de diferencia en las letras de diferencias individuales entre los dos genomas. Common ancestry and design both explain similarities. Differences are not well explained by common ancestry. Las similitudes se pueden explicar mediante los dos argumentos, el ancestro común o el diseño común. Pero las diferencias no se explican bien desde el ancestro común. Fin. Fin. End. The end. Okay. Good.